Muy bien, bueno, nos faltaba solamente, entonces, explicarte lo que es fracción molar, Sí, que lo vamos a simbolizar con la letra X mayúscula, y vamos sí, a decir que fracción molar es, perdón, indica el porcentaje de un gas en la mezcla. sí, Indica el porcentaje de un gas en la mezcla. Los valores de fracción molar van desde cero hasta, sí, hasta 1. sí, ¿Qué quiere decir eso? 0%, 100%. ¿Te acordás cuando hacíamos composición centesimal que te sí, dije que a veces se conviene trabajar con números decimales para el tema del porcentaje? Por ejemplo, 10% yo lo escribía como 0,1. ¿Te acordás que sí, te dije esto? Bueno, ahí está por qué te lo decía. Es para por esto, gases. ¿sí? Exactamente. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? De la siguiente manera. Supongamos de nuevo que tenemos nuestra mezcla de tres gases, A, B y C. La fracción molar de A va a ser igual a la cantidad de moles de A sobre la cantidad de moles totales. La fracción molar de B va a ser igual a la cantidad de moles de B sobre la cantidad de moles totales. La fracción molar de C va a ser igual a la cantidad de moles de C sobre el número de moles totales. ¿Sí? Ahora, la fracción molar de A más la fracción molar de B más la fracción molar de C me va a dar el 100%, por lo tanto va a ser igual a 1. Ok, ¿Bien? Bueno, eso sí, es fracción molar. Eso es fracción molar. Me ok. queda solamente una formulita que sería la siguiente. Si querés copiarlo, Ya lo copiarlo copié. también. Ya lo copiaste bien. Entonces, si Dios. la fracción molar te indica el porcentaje de un gas en la mezcla, Sí, si la fracción molar te indica el porcentaje de un gas en una mezcla, la presión parcial también va a ser un porcentaje del gas en la mezcla. ¿Sí? Porque si yo tengo tres gases, la suma de los tres gases, de las tres presiones, me da la presión total. sí. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir que la presión parcial de A va a ser igual a la fracción molar de A multiplicado por la presión total de la mezcla. ¿Por qué? Porque Ah, dijimos que si la fracción molar es el porcentaje del gas en la mezcla, el producto de ese porcentaje por el total de la presión va a ser el porcentaje en presión que tenga de ese gas. Es lo en mismo. su La totalidad, presión, que la la, totalidad que va a tener de presión la mezcla de gases. exactamente, exactamente, en unidades de presión, pero también va a ser un porcentaje del total de la presión. ¿Se entiende? Presión parcial que es PA era la presión total de la mezcla, ¿no? La presión parcial de A es la presión del gas A. La presión total es la de la mezcla. La Listo. fracción molar es la de A. ¿Ok? Sí, Bien. Presión de B. La presión de B dijimos que era la fracción molar de B por la presión total y sí, la presión parcial de C va a ser igual a la fracción molar de C por la presión total. ¿Sí? sí. Bien.
Esas son las formulitas que faltaban. Ya está. Te dije que era Ok. cortito. Listo. Bien. Ahora vamos a los ejercicios. Ahora vamos a Ok. ir a los ejercicios. No sé cuál querés hacer. ¿Querés hacer la de gases? ¿Querés hacer de uniones? Decime qué es lo que querés hacer y hacemos lo que venga. No tengo problema. ¿Querés Vamos con... adelantar gases? Sí, ¿Querés adelantar gases? vamos gases así de paso, porque las primeras va a ser con las primeras fórmulas, así que de paso escribo las primeras fórmulas. Perfecto. Dale. A Estoy ver. casi... No, no me van a mandar mezcla de gases al principio de No, la... no, 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 no. Lo No, no, primero va a ser olvídate. con lo primero, así que justo lo que necesito copiar. Bueno, dale. Bien. Decime entonces un ejercicio. Ahí, Dale. ahí le digo. Espera que me está agarrando este campus del orto. Ahí va. Guía de ejercitación. Sí. Em, dice... am, te tengo que mandar una captura de pantalla para que lo puedas ver, a ver si lo puedo hacer. Porque tiene Para. gráfico. Para que voy a poner, a ver si podés compartir, a ver cómo se hace, porque yo nunca compartí pantalla con los chicos, que los chicos compartan conmigo. Oh, Configuración de la reunión, permitir, cambiar el nombre, permitir, anfitrión, tema de la reunión, mostrar siempre, retocar mi apariencia, subtítulo, mostrar mi video. No, esto tengo que entrar a la... Mándamela por el WhatsApp entonces. ahí te mando. Dale. A ver, creo que yo puedo... tenés que... Si yo quiero compartir pantalla, lo tenés que activar vos. Claro, pero lo que pasa es que yo en la tablet tengo menos Ah, opciones, ¿entendés? ok. Tengo menos Ahí, opciones. ahí te lo mandé al WhatsApp. Dale, mientras me lo mandás, voy a ver, ya vengo. Sí, sí. Nito, ¿la mandaste? Sí. Ahí voy. Salí, Lucy. Salí. Ah, Me quiero matar, no tengo nada de eso. La puta madre. tranquila, tranquila. Esto tiene que ver con el modelo de cinética molecular. Por Ok. ejemplo, el primero vos fijate que tenés dos recipientes que tienen igual volumen. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, No, igual no, volumen. volumen. El volumen del recipiente es igual. Aparte te lo dice ahí. La Sí, temperatura de A es igual a la temperatura de B. Luego, yo te dije que la presión también depende de la cantidad de partículas que tengas. sí, Porque si tenés más partículas, más presión vas a tener. sí. Entonces, el primer recipiente tiene 2, 4, 6, 8, 9. El segundo tiene 2, 4, 6, 8, 9. Por lo tanto, para el primero, para el 1A, la presión de A, o de no sé qué mierda decía, presión de A, sí, Es es igual a igual la a la presión de presión de B. B. Sí. En el Para el U, segundo, en el presión. segundo, tenés igual volumen, igual temperatura, pero sin embargo, en B tenés más partículas que en A. Por lo tanto, La presión de B va a ser mayor que la presión de A. exactamente, va a ser mayor que la presión de A. Vamos al C. Presión. Vamos Sí. al C. Nuevamente tenemos. Acá la historia es la siguiente. Bueno, ¿me bancás 2 minutos que tengo que bajar a la puerta? Yo Sí, sí, te digo, te banco, no te das problema. dale.
Ya estoy de vuelta. Bueno. Dale. La estuve pensando un poco. ¿Eh? La estuve pensando un poco, sin la teoría, pero capaz tiene sentido lo que pienso. Ahora que no sé dónde dejé acá, lo dejé. Celular. Decime. Ok, yo lo que me parece que lo interpreté más o menos bien. Dice que la temperatura de A puede ser que tiene un 2 adelante, ¿es el doble? Exactamente. La temperatura, no, de A no, la de B es el doble que la de A. La de No, B es el doble de la de A. ay, O sea, pero vos tiene le el 2 pones al lado un de 1, TA. vos le pones un 1 a TA y el valor de TB te da 2. O sea Pero que la dice, temperatura, pero no dice 2 al lado de TA. sí. Y entonces, ¿por qué sería B el doble? Cuando vos te dice 2TA igual a TB y estás en duda cómo es la historia, vos escribís lo siguiente, vos decís, para mí TA va a valer 1, ¿sí? Por lo tanto, TB va a valer 2. Ok, Por lo tanto, TB es el doble de TA. ok, entonces, basado en eso, quiere decir que la presión de B va a ser mayor que la presión de A. A ver, la presión de B va a ser la mayor que la de A. ¿Por qué? Porque tiene la misma cantidad de partículas, pero el tema es el siguiente. Mayor temperatura. Mayor temperatura, se va a mover más rápido las partículas, Sí. chocan contra las paredes más rápidamente, por lo tanto tengo mayor presión. La presión de A, entonces, va a ser menor que la presión de B. Ok. Bien. D. La D, sí, que es la 4. Sería, tengo la temperatura A, que es igual a la temperatura de B, el volumen de A, en el cual el volumen, claro, el volumen de A va a ser la mitad que el volumen de B. Exactamente. O lo que sería lo mismo, el volumen de B es 2 veces, el volumen de B es el doble del volumen de A. Y acá, por lo tanto, A tiene menor presión, ¿no? A ver, dice que la temperatura es constante. Sí. ¿Te acordás de que teníamos que la presión por el volumen es igual a la presión por el volumen? Presión de A por volumen de A es igual a la presión de B por el volumen de B. Sí. Y habíamos dicho que esto era inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Por lo tanto, si el volumen de B es más grande que el volumen de A, la presión va a ser más chica que la presión en A. ¿Se entiende? ¿La de B va a ser más chica? Claro, porque volvemos a decir que esto es inversamente proporcional. Si yo tengo que la presión del volumen de B es más grande que el volumen de A, la presión de B va a ser más chica que la presión de A. ¿Por qué? Porque es inversamente proporcional. Ok. Es más, de otra manera de analizarlo es, si se están moviendo a la misma velocidad, al tener un espacio más chico, voy a chocar más rápido, tengo que recorrer menos distancia para chocar contra las paredes. Por lo tanto, Claro. la presión va a ser en el recipiente más chico.
¿Se entiende? Esa es una manera Sí, más sí, 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 práctica. sí. ¿Sí? Yo hubiera pensado Bien, así. perfecto. Bien. A ver, Luego, la 5 dice, la temperatura de A es el doble que la de B. La velocidad de A es igual a la velocidad de B. Y yo supongo que ahí si hay más temperatura, la presión de A tiene que ser mayor a la de B. pregunta, si la velocidad de A es igual a la velocidad de B, ¿las presiones cómo son? ¿Iguales? Iguales. La presión de A es igual a la presión de B. Bien, perfecto. Ahora, vos fíjate que las partículas son diferentes. En una tenés átomos y en otras tenés sustancias simples. ¿En la 6 decís? ¿Sí? En el 5. Ah, ¿cómo sé Estamos en eso? el 5. Estamos en el Ah, 5. sí. Bueno, para el modelo cinético molecular, el tamaño de las partículas no importa. Sí importa la cantidad que tenés. Entonces, 2, 4, 6, 8, 9 tenés en A, 2, 4, 6, 8, 9 tenés en B. Quiere decir que, quiere decir que el número de partículas es el mismo. El volumen es el mismo, te dice. No estoy No, entendiendo. no es velocidad, perdón. Esto es volumen. Cualquier cosa dije. El volumen de A es igual al volumen de B. Entonces, la presión con respecto a la presión. La presión con respecto a la presión. Dijimos que presión sobre temperatura tiene que ser igual a la presión de B sobre la temperatura de B. Y esto es directamente proporcional. Esto es directamente proporcional. Y si es directamente proporcional, a mayor temperatura, mayor presión. ¿Dónde tengo la mayor temperatura? Ah, pero me dijiste que eran... Ah, porque lo leíste mal, ¿no? Me habías dicho que eran Lo leí iguales. mal, no era velocidad, era volumen. Donde tenés más temperatura es en A. 2 por 1, 2, temperatura de B, 2. Siempre No tenés que entiendo. hacer. A ver, cuando ustedes tienen un problema terrible con las matemáticas y las proporciones, ¿por qué? Porque no saben decir, y es lógico porque les pasa a todos, ¿eh? ¿Por qué? Porque este tipo de ejercicios nunca lo ven en la escuela secundaria. Si yo lo único que hay que hacer para darte cuenta cuál es mayor es reemplazar en una de las dos el 1 y ver qué Ok. resultado te da el otro. Bueno, Listo. ahí da igual. ¿Da qué? Da igual. No. ¿Cómo que no? 2 por 1, 2. 2 por 1 igual a 2. Pero la temperatura de A vale 1 y la temperatura de B vale 2. Por lo tanto, la temperatura de B es mayor que la temperatura de A. Y si la Ah, condición a mayor temperatura, mayor presión, la presión de B es mayor que la presión de A. Directamente proporcional. estoy bastante perdida por no tener los apuntes. Sí, es lógico. Quédate tranquila que es lógico. No es que por el ejercicio, no, no. Es lógico porque arrancaron con un ejercicio de tipo matemático teórico. No, 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 pero Cuando porque no tengo los apuntes, tipo, me es complicado pensarlos si los apuntes. Pero las fórmulas te las estoy escribiendo yo. Sí, sí, pero tipo, me las tenés que escribir, si no yo no me doy cuenta. Es que igual las tengo que escribir. No me queda otra, las tengo que escribir igual. Porque si no, por más que vos tengas las fórmulas, vos podés tener todas las fórmulas que vos quieras. Ponela CBC, vos podés tener, en biofísica te van a dejar usar una hoja de fórmulas. Una hoja de fórmulas te van a dejar usar. Pero ¿sabés qué? Si no sabés usarlas a las fórmulas, olvídate. Ok. Olvídate, no sirven para nada. No sirven para nada. De hecho, los ejercicios de biofísica son para pensar.
son todos para pensar. Hay dos para desarrollar, que es reemplazar en la formulita, y el resto son todos para pensar, o sea que tenés que saber la teoría. ¿Se entiende? Por eso yo escribo la fórmula. Y te estoy recordando de que si esto es directamente proporcional, cuando crece una cosa, crece la otra. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que cambia entre el D y el E? ¿Por qué se aplican diferentes cosas? ¿Entre cuál? ¿El D En- y el F y el E? que la temperatura... No A ver, ¿cuál es la condición que tenemos en el 4? En el 4 que es igual. En el 4 tenemos que la temperatura es La que es constante. igual. Por lo tanto, presión por volumen es igual a presión por volumen. La primera ley era la ley de Boyle-Mariotte, que te dice que la presión es inversamente proporcional al volumen. Si es inversamente proporcional, si la presión aumenta, el volumen disminuye. Si el volumen disminuye, la presión aumenta. Es eso lo que tenés que saber acá. Por tener volúmenes iguales, ¿no? Si los volúmenes son iguales, como es en este caso, basta. Todas las presiones. Si los volúmenes son iguales, lo que tenés que tener en cuenta que la presión dividido la temperatura es la ley de Charles-Gay-Lussac y te dice que a volumen constante la presión es directamente proporcional a la temperatura. ¿Qué quiere decir eso? No, no, estoy perdida. ¿Por qué pusimos inversamente proporcional en el D? Porque cuando tenés dos variables que se multiplican, basta, contala. Cuando tenés dos variables que se multiplican y te dan una constante, es inversamente proporcional. Eso es tercer año de la escuela secundaria. Y eso es... ¿Y por qué entonces el punto, la presión de B es... Ah, ¿qué era lo que era más grande ahí? ¿Qué era lo que...? El volumen. El volumen de A. Acá el volumen vale 1 para B, el volumen de A vale 1/2. Por lo tanto, el volumen de B es mayor que... No, decía que el volumen de B era 1/2. No, corazón, 1/2 por el volumen de B. Por 1/2. eso. Si yo tengo que B, vuelvo a repetirte lo que te dije acá arriba. ¿Qué es lo que tenés que hacer vos? Vos tenés que reemplazar una de las dos variables por un 1. Entonces, yo digo, B de B para mí vale 1. 1/2 por 1 me va a decir que B de A vale 1/2. ¿Qué quiere decir eso? Que el volumen de B es mayor que el volumen de A. Y como son inversamente proporcionales, si el volumen de B es mayor, la presión es menor. Es aplicar matemática, nada más que eso. Está bien, yo no lo entiendo, pero bueno, está bien, sigamos. ¿No lo entendés? No lo entiendo. No, en serio, no lo entiendo. Pero me parece que es porque no tengo las... O sea, tipo, no... Me explicas presiones y yo no lo entiendo porque no tengo las cosas, pero porque se me traspapelaron. Ahí tenés las tres fórmulas. Ahí están las tres fórmulas. A temperatura constante, la presión es inversamente proporcional al volumen. A volumen constante, la presión es directamente proporcional a la temperatura. A presión constante, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. En el primer caso, si la presión crece, el volumen disminuye. A ver, por lo voy a anotar. Si disminuye, el volumen crece. En el segundo caso, si uno crece, el otro crece. Si uno disminuye, el otro disminuye. En el tercer caso, si uno disminuye, el otro disminuye. Si uno crece, el otro crece. Entonces, ¿qué es lo que tenés que buscar vos ahí? ¿Cuál de esas opciones, en cada opción, cuál es la constante? ¿Cuál es la constante? Eso es lo que tenés que buscar.
Y entonces, sabiendo cuál es la constante, aplicás esto de directa o inversamente proporcional. Nada más que eso. Ok. ¿Sí? Es A ver. así. A ver, B constante, T constante. Ok. ¿Sí? Aplicando eso, salen todos los ejercicios. Vamos al B. 6. Nos falta el 6. Sí. El 6. El 6 Tie- tenés igual volumen, igual Sí. volumen, Igual igual temperatura. temperatura, pero tenés en el punto A, en el recipiente A, tenés mayor cantidad de partículas que en el recipiente B. Por lo tanto, en el último, en el F, la presión en A es mayor que la presión en B. Listo. ¿No era que en este tipo de ejercicios la cantidad de átomos no importa? ¿O de partículas? No, la cantidad no, el tamaño. Ah, bueno. El tamaño. Bueno. Vamos al 6. Porque el primer postulado de la teoría cinética molecular dice la distancia, el tamaño de la partícula es, espera que se me fue la palabra de la boca, es es tan chiquitito, le voy a cambiar la frase, el tamaño de las partículas es tan chiquitito con respecto a la distancia entre las partículas, que lo que hace es que el tamaño de la partícula no te importe. Lo que sí te importa es la cantidad de partículas que tenés. ¿Se entiende? Es despreciable, ahí está. El tamaño de una partícula es despreciable porque es tan pequeño el tamaño de la partícula con respecto a la distancia entre ellos. Por eso se desprecia el tamaño de la partícula. Te importa la cantidad que tenés. Ok. ¿Sí? Bien, eso es lo que dice el primer postulado. Vamos Dale, al 6.2. Dale. Dice, una masa de aire contenida en un recipiente cerrado Bancame que termino de borrar. Decime, un recipiente cerrado de 3,50 litros 3,5 litros. ejerce una presión Sí. de Te escucho. 1140 torricellis Sí. a 40 grados. 40 grados centígrados. Sí. Sí. Calcular la presión Calcular la presión expresada en atmósferas en atmósferas. que ejercerá la misma masa de aire Sí. si se expande hasta un volumen Sí. de 7,50 litros Sí. y la temperatura luego de la expansión Sí. es de 35 grados. Bien, 35 grados centígrados. Uy, hay muchas cosas. Perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, ¿tiene moles esto? No. No. Bien. Entonces, no vas a usar la ecuación general de los gases. O sea, la que vas a utilizar va a ser la ley general de los gases ideales, la presión de A por el volumen de A sobre la temperatura de A es igual a la presión de B por el volumen de B sobre la temperatura de B. No hay moles, usas la ley general de los gases ideales. ¿Ok? Ok. ¿Sí? Sí. Bien. No hay nada que sea constante, porque vos revisás de acá para acá y no hay nada que sea constante. Por lo tanto, no vas a poder tachar nada. Ok. No puedes tachar nada. Por lo tanto, vas a usar esta fórmula limpita. Ok. Y ese es A el ver. primer análisis que haces.
Luego, lo que tenés que hacer es lo siguiente. Tenés que empezar a ser coherente con las unidades. ¿Qué quiere Sí, decir? Si a vos te dicen que la presión la tenés que dar en atmósfera, tengo que esta de cambiar acá atmósferas. la tenés que pasar a atmósferas. ¿Sí? Entonces, 1140 Torricelli lo voy a multiplicar por atmósferas y lo voy a dividir por Torricelli. Una atmósfera tiene 760 Torricelli. Esa es la equivalencia que te pasé ayer. Ahora, 1140 dividido 760, 1140 dividido 760 va a ser igual a 1,5 atmósferas. Ahí te iba a ver. 1.140. Sí, ¿Sí? Bien. Luego, volumen lo tengo en litros, volumen lo tengo en litros, no hay que hacer ningún pasaje, está perfecto. Pero acá viene la historia. Vos, las temperaturas, todas las tenés que pasar a Kelvin. No importa si es positivo el grado centígrados, no importa, vos tenés que pasar todo a Kelvin. ¿Por qué? en todas las Porque fórmulas. todas las fórmulas, temperatura, tenés que pasarlo a Kelvin. Ok. ¿Por qué? Porque vos vas a tener temperaturas negativas que matemáticamente te va a terminar dando un resultado de presión o volumen negativo. Y eso no existe. Y por otro lado, tenés temperaturas en grados centígrados que es el cero. ¿Se ¿Le entiende? tengo que restar 250? No, restar no, tenés que sumarle 273. 250, 273. O sea que esto te va a dar 313 Kelvin. Bien, entonces tenemos volumen de A, presión de A, temperatura de A, volumen de B, presión de B, que es mi incógnita, y esto dijimos que es la presión de A, y esta también la tengo que pasar a Kelvin. 273 más 35, esto me da 308 Kelvin. Ok. Bien, bueno, una vez que hiciste eso, es matemática. Vas a reemplazar la presión de A, que es 1140, no, en ATM es 1, claro, ahí va. el 1, volumen de A, el volumen de A 3,5 litros. La temperatura dividido de A, 313 Kelvin. 313, sí, La presión de B es tu incógnita. La temperatura, perdón, el volumen de B son 7,5 litros. sí, Y la temperatura de B es 308 Kelvin. sí. Bien. Ahora, es matemática esto. El 308 está dividiendo, pasa multiplicando. 1,5 atmósferas por 3,5 litros por 308 Kelvin. El 7,5 está multiplicando, pasa dividiendo. 313 Kelvin multiplicado por 7,5 litros. 1,5 ATM. Y esto te va a dar la presión de B. Luego, litro multiplica, litro divide, se simplifica. Kelvin divide, Kelvin multiplica, se simplifica. El resultado me queda en atmósferas. La presión de B va a ser igual a atmósferas. Y vamos con la calculadora. A ver, ahí la tengo yo a mano. Pone paréntesis. Paréntesis 1,5 por Por 3.5 por... 308, cerrar paréntesis, Sí, dividido, abrir paréntesis, sí, 313 por 7,5, igual. ya te digo.
Para que me fijo rápido si ya está. Por 1.5 por 0,69 ATM. 0,690 es No, 0,688. 0,688 y no hay más ninguna cifra. 0,68881. Entonces es 0,689. Porque Tres cifras significativas. claro, el 0 no cuenta. Exacto. Entonces, la presión de B es 0,689 atmósferas. Ahí lo tenés al ejercicio 2. Ok. Bien. Bueno, a ver. ¿Te leo el 3? Dale, para que borro una parte del pizarrón. Pregunta, ¿esa misma fórmula es la que se aplica con las temperaturas finales y iniciales? Sí. Sí, sí. Ok, entonces creo que nos va a servir la misma fórmula. Bueno, no importa, dale. A ver, decímelo al ejercicio 3. Dice, un recipiente cerrado tiene una masa de cloro a 20 grados, 20 grados centígrados. que ejerce una presión de 1,40 ATM. Bien. El sistema... Sí. Para ahí. El sistema evoluciona, te va a decir, o algo por el estilo, ¿sí? Ahora, si el recipiente es rígido, esa palabra es clave. ¿El volumen cambia o no? No, está cerrado. No es cerrado. Te pregunté, el recipiente es rígido. ¿El volumen cambia? No perdés No. volumen. Claro, entonces, en el segundo recipiente, el volumen de A va a ser igual al volumen de B. ¿Se entiende? ¿Por qué? Sí. Porque el recipiente es rígido, te lo está diciendo. Listo. Ahora sí seguí con el enunciado. ¿Qué dice? Me va a convenir graficar, ¿no? ¿Graficar? ¿Esto? Sí, yo lo hago así. O sea, así agrego, para no andar escribiendo, yo me hago un esquema como para poder entender lo que estoy haciendo, ¿sí? Ok. Decime, ¿cómo sigue? O sea, dice, el sistema aumenta su temperatura manteniendo la presión constante hasta duplicar su volumen. Bien, el volumen, el Sí. volumen te dice, se duplica con respecto al primero. Lo que te está diciendo, ¿cómo? El volumen o la presión. El sistema aumenta su temperatura manteniendo la presión constante y duplica su volumen. Bueno, entonces no es, a ver, no es rígido esto. No, cerrado dice, pero no sé si son sinónimos. Dijiste rígido y cerrado. Bueno, no sé, bueno, está listo. Entonces, Perdón. El volumen de A, y te dice que el volumen de B es el doble, el volumen de B es el doble del volumen de A. Eso es lo que te está diciendo. El volumen de B es el doble del volumen de A. Pero no nos faltan ubicar datos. No, en ningún momento dice el volumen de A, ¿no? No. No lo dice. No lo dice, no hay problema con eso. Bueno, lo que sabemos es que la presión es constante. Bien, perfecto. Bueno, listo. A ver. Tenemos que calcular, ¿qué tenemos que calcular? La temperatura. Dice, temperatura de B y volumen de B. Dice, calcular la temperatura final alcanzada expresada en grados Celsius. En grados Celsius. Muy bien, bueno, excelente. Acá lo que tenés claro
acá te mezclaron un ejercicio que tiene parte de matemático y parte de cálculo. Y no hay que preocuparse. ¿Por qué? Porque primero vas a tener que usar esta formulita porque no tenés cantidad de moles, ¿sí? Sí, eso lo reconocí. Pero la presión es constante. Y si la presión es constante, Se tachan. te tachan. Bien. Hasta ahí lo razono. Por lo tanto, te queda volumen de A sobre temperatura de A es igual al volumen de B sobre la temperatura de B. ¿Cómo se llama esa fórmula si la anoto con el nombre? Esta se llama la ley de Charles-Gay-Lussac a presión constante. No, digo la fórmula general. Ley general de los gases ideales. Listo. Bien, bueno. Acá quiero que me prestes mucha atención, porque de esto vas a hacer hasta por el techo, más o menos. ¿Qué es lo siguiente? Vos tenés esta condición. Esa condición. Y vos vas a decir, como yo te dije, si el volumen de A es igual a 1, el volumen de B es igual a 2. ¿Sí? Ahora, vos acá no vas a poner 1 y 2. Vos lo que vas a decir es, volumen de A es volumen de A, porque esa es la unidad. Volumen de A es volumen de A. Sobre, y ahora vamos a ver el tema de la temperatura. Y donde tenés el volumen de B, vos sabés que es 2 veces el volumen de A. 2 veces el volumen de A. Volumen de A, volumen de A. Volumen de B es 2 veces el volumen de A. Sí. Luego, la temperatura la tenés que pasar a Kelvin. Ya te lo dije, no importa que te lo pidan grados Celsius. Vos lo tenés que pasar a Kelvin. Por lo tanto, acá vas a tener que hacer más 273, te va a dar 293 Kelvin. Sí. Y acá vas a poner 293 Kelvin. Y acá vas a poner la temperatura de B, que es tu incógnita. Sí. En matemática hay un truquito que cuando vos tenés una incógnita en el denominador, vos lo que podés hacer es dar vuelta esta fracción y dar vuelta esta fracción. O sea, en pocas palabras, lo que te estoy diciendo es que escribas esto, 293 Kelvin sobre el volumen de A es igual a la temperatura de B sobre 2 veces el volumen de A. Recordá que cuando vos tenés una incógnita en el denominador, vos podés aplicar este truquito matemático que es invertir las fracciones, pero las dos fracciones las tenés que invertir, y luego vas a poder despejar más fácilmente lo que tengas dividiendo que si lo tenés multiplicando. ¿Sí? Sí. Bien, entonces, por otro lado, en matemática, cuando vos tenés una variable, una letra, ¿sí?, que está haciendo una operación, y tenés esa misma letra que está haciendo esa misma operación en el otro lado, se puede simplificar. O sea, como volumen de A está dividiendo, y volumen de A está dividiendo, lo puedo tachar. Sí. Entonces, ¿qué es lo único que vas a tener que hacer? Es pasar este 2 multiplicando. Entonces, la temperatura de B va a ser igual a 2 veces 293 Kelvin. O sea que la temperatura de B va a ser 586 Kelvin. Estoy preocupada. ¿Eh? Estoy preocupada. ¿Por qué preocupada? ¿Por lo matemático estás preocupada? No, porque siento que no sé si lo voy a poder aplicar sola. Bueno, pero a ver,
en algún momento vas a tener que hacerlo. Esto es así, mirá, Ornella. Acá uno te van a mandar tarea. Esto es muy simple. Acá te No, van yo a sé mandar cómo es. tarea. Escuchá un poquito, porque entras en pánico enseguida vos. Pará un poquito. Te van a mandar tarea y el primer día no vas a hacer uno. El segundo día vas a hacer uno. El tercer día ya vas a hacer 4. El quinto día vas a hacer 10. Esto es así y tenés que aceptar lo que es así. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué? Porque estás aprendiendo. Esto estás aprendiéndolo. Por eso yo te dije, el primer parcial vamos a lo que podamos. El primer parcial vamos a lo que podamos. El primer parcial es el más difícil del CBC. El más difícil de todos. ¿De Y si química el ese es primero? de los primeros, es el más difícil de todos. ¿El primero es Porque más difícil que el segundo de química? no me entendiste lo que te estoy queriendo decir. Ah, el primer parcial en general, sí, El sí. primer parcial es el más difícil de todos porque emocionalmente uno está nervioso. No es porque sepas o no sepas, es porque estás nervioso, porque es el primer examen que te toman a nivel universitario. Uno está nervioso, ¿se entiende? Y entonces puede pasarte que se te ponga todo blanco y digas, no sé hacer un carajo, y por ahí sabes un montón, pero esos son los nervios. Entonces, ¿cómo se combate eso? Y practicando un montón. Pero para practicar un montón, tenés que justamente estar seguro de lo que estás haciendo, y si no te salen al principio, en algún momento te van a empezar a salir. Pero tenés que tener paciencia, porque esto es paciencia. Acá no es entrar en pánico, porque lográs entrar en pánico, lamentablemente no te va a salir nada de nada. Entonces, eso de que no sé, estoy preocupada porque no sé si me van a salir, borralo de tu cabeza. Es una sugerencia que yo te doy como viejo lobo de mar. No te digo como docente, te lo estoy diciendo como exalumno. Está ¿Sí? bien. Como un exalumno. Porque los nervios acá son fatales, son terribles. Y las angustias son terribles. No te sale ningún ejercicio, bueno, hoy no me saldrá mañana. A ver, si me sale mañana uno, estoy espectacular. ¿Se entiende? Y hay otra cosa que yo voy a ser muy claro con lo que te voy a decir ahora. Muy claro. Alumna 9, alumna 10, si te sacás un 4, un 3, un 2 o un 1, no te pongas mal. Te lo declaro muy fuertemente. De hecho, justamente de esto estuve hablando con una ex alumna mía que ya está dentro de la carrera avanzada de bioquímica, y en la carrera de bioquímica, mirá que ella también era una alumna 10, 9, 10, 9, 10, 9, una cosa así, nunca se llevó materias, y cuando entró a la facultad le pegaron un ñañapi que tuvo que hacer todas las materias de ese cuatrimestre de nuevo. ¿Sí? Esto no es la escuela secundaria, esto es universidad. Y ella dice, yo acostumbrada a sacarme 9, 10, hoy con que me saco un 4, estoy fantástico. Porque la nota es lo que menos importa, lo que importa es lo que uno sabe. Ok, te envío ahí ¿Entendés? el cuadro. Bien, entonces, la temperatura de B, 586 Kelvin, pero me piden en grados centígrados, por lo tanto hay que restarle 273. Ok. ¿Cuánto da esto? Ahora sí, Esto hacé el da cálculo vos. 313 grados Celsius. 313 grados centígrados. Listo. Ok. Hicimos el ejercicio 3. Ahí te pasé el cuadro. ¿Este es el 4? Sí. Bien, vamos al 4. Ok. ¿Con quién está Calculo. luchando? ¿Con quién está luchando tu vieja? ¿Se escucha? Sí. ¿Con quién está peleando? ¿Con tu hermana?
No, pasa que esta casa es re acústica, es una casa medianamente grande, pero es muy acústica. Entonces yo estoy en una esquina de la casa y ellos están en la cocina y se escucha como si estuvieran al lado. Yo digo, ¿con quién está peleando? Bueno, vamos al 4. Vamos al 4 y lo vamos a ir haciendo lenta y gradualmente. Calcular la variación de volumen. ¿Cómo puede ser un recipiente cerrado y flexible? Ahí voy. Sí, no, estoy pensándolo Ahí yo, voy. tipo, o es cerrado o es flexible. Calcular la variación de volumen expresado en centímetros cúbicos que experimentará un gas contenido en un recipiente cerrado y flexible. ¿Qué quiere decir que sea flexible? Que la tapa es móvil. Ok. ¿Sí? Está tapado. Eso está tapado, de verdad, cerrado. Pero flexible es o que sube la tapa o que baja la tapa. Claro, ¿Sí? eso significa que el volumen puede cambiar. Exactamente. Dice, calcular la variación de volumen y cuando te dicen ejercicio 6.4, cuando te dicen 6.4, variación de volumen es delta V. Delta B. No te están pidiendo ni A ni B. Delta B. Expresado en centímetros cúbicos. Expresado en centímetros cúbicos. Que experimentará un gas contenido en un recipiente cerrado y flexible. Entonces tenemos un recipiente con una tapa móvil, ¿sí? Que dice que tiene 3,6 decímetros cúbicos, 3,6 decímetros cúbicos, si se la somete a los siguientes cambios de estados, se la somete a los cambios de estados siguientes. A temperatura constante, temperatura de A es igual a la temperatura de B. ¿Sí? Temperatura constante. Aumenta la presión del gas desde 2 atmósferas, eso es lo inicial. Si a temperatura constante. La temperatura es Sí, constante, sí, son sí. iguales en los dos recipientes, pero tenés que la presión inicial es 2 atmósferas y la última es 2,5 atmósferas. ¿Sí? Acá no es la ley que habíamos dicho antes, si la temperatura es constante, es inversamente proporcional. Sí, muy bien, pero a ver, está perfecto lo que vos decís. Esa sería la teoría. Excelente, muy bien, porque la No, temperatura es constante. Pero ¿para qué quiero terminar de escribir acá? Me sí, está sí, pidiendo, primero voy a tener que calcular el volumen de B. ¿Por qué? Porque si no tengo el volumen de B, no puedo calcular delta B. sí. ¿Sí? Entonces, nuevamente, A ver, nuestra ley general de los gases ideales, la vas a volver a escribir. Esto siempre lo vas a hacer, ¿eh? No es que siempre lo vas a hacer. La presión de A a por menos el que volumen aparezcan de A moles, ahí cambia. sobre la temperatura de A es igual a la presión de B por el volumen de B sobre la temperatura de B. Como la temperatura es constante, Se tacha. se tacha. Y ahí me Ok. queda la ley de Boyle-Mariot. ¿Sí? Ahí me queda la ley de Boyle-Mariot. Luego, lo que voy a hacer es, voy a reemplazar cada valor en la formulita. Digo, la presión de A, 2 atmósferas. El volumen Eh, de A, 3,6 decímetros cúbicos. a ver, La espera. presión de B, 2,5 atmósferas. El volumen de B no lo conozco. A ver, 3 por. No, 2 ATM. No, primero, ¿qué vas a hacer? ¿A qué te referís? ¿Qué vas a Pasar hacer? el 2,5 ATM dividiendo. Exacto. 2 atm por 3,6 decímetros cúbicos, 2,5 atmósferas. 2 atm por 3,6 decímetros cúbicos, 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 2 atm por 3,6 decímetros c
lo voy a pasar dividiendo con 2,5 ATM, igual al volumen de B. ¿Qué vas a hacer Ok. después? Tachar ATM con ATM. Excelente, muy bien. ¿Qué vas a hacer después? O sea, esto ya te quedan decímetros cúbicos, ¿no? Sí. Bien. Ahora la cuentita. Sí, ahí te la hago. Esto es, lo hago todo entre paréntesis. Sí. 2 por 3,6 Cerrá dividido, paréntesis. 2,5. 2,88 redondo. 2,88 redonditos. Bien. Pero a nosotros no nos piden B, B de B, nos piden delta B. Y delta B, recordá que va a ser lo final menos lo inicial. O sea, el volumen de B menos el volumen de A. Lo final menos lo inicial. O sea, 2,88 decímetros cúbicos menos 3,66 decímetros cúbicos. A ver, Y vas a DM. decir cuánto da. Ahí te digo. Esto te da 2,88 menos 3,66 menos 0,78. Decímetros cúbicos. Sí, ahora eso lo Pero a tenés que pasar a nosotros nos centímetros. lo piden, pero a nosotros nos lo piden en centímetros cúbicos. Por lo tanto, vas a multiplicar por centímetro cúbico y vas a dividir por decímetro cúbico. Uno ¿Cuál de los dos? decímetro cúbico más grande. Ese es el 1. ¿Cuántos centímetros cúbicos tiene un decímetro cúbico? 1000. 1000, muy bien, 1000. 1000 decímetro cúbico con decímetro cúbico se me va, y esto te va a dar 700 menos 780 centímetros cúbicos. Y espera, porque ya sé cuál va a ser tu pregunta. Tu pregunta va a ser, ¿no era que los volúmenes me tienen que dar, no tienen que dar negativos? ¿Cómo puede ser que me dé algo negativo? Eso es el volumen. Esto es una diferencia de volumen. Por lo tanto, si te da un resultado negativo, la diferencia de volumen, lo que te va a querer decir físicamente que se comprimió. Si se comprime un gas, quiere decir que el volumen se achicó. ¿Se entiende? Sí. El volumen del segundo es más chico que el volumen del primero. Por lo tanto, el gas se comprimió. Y si se comprime, la presión, fíjate que es mayor que la presión, la final es mayor que la inicial. ¿Está? Claro, Entonces estamos haciendo bien, Boyle y Marriott. Bueno, ese es el A. Ok. Ese es el A. B. El B dice, voy a borrar lo que está acá. Ahí. Voy a borrar el igual. Y me dice, se enfría desde 2 grados centígrados, a menos 20 grados centígrados. O sea, la temperatura de A es 2 grados centígrados. La Eso, temperatura de yo como sé cuál representa A, cuál representa B. ¿Eh? Yo como sé cuál representa A y cuál representa B. ¿Cuál es el inicial? El inicial es el que dice. ¿Cuál No, es el el que primero, dice ¿cuál es el primero que nombra? 2. 2. De Y 2 después grados. viene menos 20. Y después Sí, viene el final que es menos 20. ¿La sí. letra A no está primero que la letra B? Nada, listo, está bien. Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. También se le puede poner, en vez de A, puede ponerle T1 y T2. Sí, obvio. ¿Sí? Eso es indistinto. Bien, pero recordemos, y nos dice, a presión constante. ¿Qué quiere decir? Que la presión, tengo la presión en A y tengo la presión en B, que es igual a la presión en A.
Lo que tenemos que calcular es el volumen de A, volumen de B, y el volumen de A ya me lo dan. El volumen de A dice que es 3,6 decímetros cúbicos. Esto no cambia. Sí. Esto no cambia porque está en el enunciado general del ejercicio. Entonces tenemos que hallar nuevamente el volumen de B y luego delta B. ¿Sí? A ver. ¿Otra es la variación de piden? Sí, porque el ejercicio te dice, hay un enunciado general y te dice calcular la variación de volumen en las siguientes condiciones. Ah, en todos los casos. ¿Eh? En todos los casos, claro, se va a repetir eso mismo. Claro, exactamente. Entonces, Ok. ¿por dónde Se va vamos a empezar? Por con la ley de los gases. Sí. Exactamente. PBT es igual a PBT. PBT, presión de A por volumen de A sobre la temperatura de A, es igual a la presión de B por volumen de B sobre temperatura de B. PBT es igual a PBT. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tachar? Ahí te digo, espérame, no contestes, que quiero ver si No, entendí. te lo estoy preguntando a vos. Las presiones las tachas. Las presiones las tacho. Muy bien, excelente. Luego, ¿qué hago? Y primero que nada pones los datos que tenés. Exacto, pero antes de eso, ¿en qué están las temperaturas? Ah, no, tenés que pasar las temperaturas a Kelvin. Bien, Más 273. más 273. Más 273. 2 Que la más primera. 273, 275 Kelvin. 275 Kelvin. 273 menos 20. Ahí te digo, 273. Y eso te va a dar menos 20 más 273. 253. Excelente, muy bien, listo. Ya tenemos todos los pasajes. Luego lo que hacemos es reemplazar. ¿Sí? Decimos, volumen de A, 3,6 decímetros cúbicos. Volumen de temperatura de A, 275 Kelvin. El volumen de B no lo conozco y la temperatura de B es 253 Kelvin. Habíamos dicho. Ah, no, espera. 253 Kelvin. Y yo puedo pasar 253 multiplicando. Ah, Excelente, muy no, para. Yo no puedo tachar el acá en las dos. Muy bien, bien. ¿Te das cuenta que de a poquito, si te empezás a serenar, vas a empezar a hacer cosas que, tranquila, Pero esto vas es a ver matemática, no es química. 3,6 decímetros cúbicos. Lo voy a multiplicar por 253 y lo voy a dividir por 275 y todo esto me va a dar el volumen de B, que obviamente la única unidad que tiene es decímetro cúbico. Ok. Eso te va a dar, ya te digo, 3.6 por 253 dividido 275. Te va a dar 3,31 decímetros cúbicos. Excelente. Luego, delta B. Sí, delta B, que va a ser el volumen de A. No, acordate, el final menos el inicial es delta, diferencia. Volumen de B menos volumen de A. Ah, porque el que tenés al final menos. Listo, nada. Exactamente. Esto va a Ok, ser 0,31 decímetros cúbicos menos 3,6 decímetros cúbicos. ok. Y esto te va a dar, ahí te digo, 3,31 menos 3,6 menos 0,29. Así, exacto, no, nada más. Perfecto, decímetros cúbicos. Y esto hay que hacer el pasaje a centímetro cúbico, ¿Lo multiplicándolo vas por a 1000. multiplicar o dividir por 1000? Multiplicar por 1000. Multiplicar por 1000, 0,29 por 1000, ¿cuánto te da? Menos 290.
O menos sea que, 200. el gas se comprimió. Exactamente, muy bien, se comprimió. ¿Qué pasaría si te hubiera dado positivo? La diferencia se expandió. ¿Se entiende? Si esta diferencia te da positivo, O sea que se que se expandió. expande es menos presión, ¿no? Si se expande, vas a tener menos presión. Pero acá la presión es igual. No, sí, pero digo como dato. Si habíamos dicho que cuando se comprimía hay más presión, cuando se expande hay menos presión. No, si se expande, estamos hablando de delta B, no estamos hablando de B. Estamos hablando de delta B, de diferencia. ¿Está? Vamos a poner algo acá, algo para que vos tengas como memoria. Si delta B es negativo, compresión. ¿Eso me lo pueden llegar a preguntar? ¿Por qué no? Ok. Porque te pueden calcular la variación e interpretar. Te pueden decir eso. Y delta B positivo va a ser expansión. Ok. Sí. ¿Nos falta alguna? El Sí. siguiente te lo voy a dejar a vos de tarea. Ok. ¿Sí? ¿Sabes lo que me propongo hacer? Yo justo ahora me tengo que ir, pero cuando llego voy a pasar, tipo, lo que vimos antes de clase, tipo, voy a volver a ver lo que vimos ayer, tomo nota, me armo una hoja de fórmulas y ya tengo todo junto. Y me la mandás. Dale, ¿Sí? y me decís si me falta alguna, si tengo que hacer alguna aclaración o algo. Está bien, igual si vos mirás el videíto, el video, están todas las fórmulas, más las formulitas que tenés acá. Estoy grabando la clase, así que van a estar también. ¿Sí? Te propongo que hagas ese ejercicio y que hagas de vuelta todo lo que hicimos. Ok. Igual por ahora, por lo que estuve notando, las más elementales son esta, la fórmula de los gases ideales cuando no tengo moles. Esa se usa siempre. En caso de tener moles, uso la de moles. Y no hay tantas más, ¿no? Después entra lo de las fracciones. Y después esta mezcla de gases. Claro. Pero en cuanto a estos básicos, son esas dos. Y nada más que eso. Sí. Ok. Bueno, dale, Bueno, no fue tan terrible. bueno, no. Pero a ver, vuelvo antes de que te vayas. Te lo voy a repetir antes de acostarte a dormir, tenés que repetírtelo. Tengo que estar tranquila. Tranquila. Esto es un proceso. Quédate tranquila. Ok, Dale. está bien. Bueno, Gracias por la paciencia. Nos vemos el viernes. Chau, un beso. Chau, chis. Gracias. Saludos. Chau.